Bienvenidos a un webinar más de SNIF. Este día estamos conmemorando el Día del Contador Público Interamericano y nuestro webinar se denomina el rol del profesional en contaduría pública ante la inteligencia artificial. Vamos a ver, Eduardo, ¿recuerdas cuándo fue que nace nuestra profesión en América Latina? Exactamente el 17 de mayo de 1949 surge la idea de un grupo de contadores reunirse en la ciudad de Puerto Rico y celebrar el Día del Contador Público Interamericano a través de la primera conferencia interamericana. 74 años han pasado y lógicamente en nuestro país, El Salvador, fue parte de ese proceso importante en donde nace la Asociación Interamericana de Contabilidad. Por tal razón, pues felicitamos a todos los contadores de las Américas. Bien, vamos a desarrollar una agenda muy importante durante este webinar. En primer lugar, pues nos vamos a percatar de varios puntos importantes, pero sobre todo, uno, la introducción a la inteligencia artificial y a su impacto en la contaduría pública. En segundo lugar, vamos a hablar sobre las habilidades y las competencias necesarias para trabajar con la inteligencia artificial de cara a la contaduría pública. En tercer lugar, vamos a abordar los riesgos y desafíos asociados con la utilización de la inteligencia artificial en la contaduría pública. Y por último, Eduardo, vamos a abordar cómo los profesionales de la contaduría pública pueden adaptarse a esta evolución. En respuesta a esos cambios. En primer lugar, debe de tenerse claro que el advenimiento de la inteligencia artificial ha generado cambios sustanciales, cambios disruptivos en la profesión contable y no solamente en esta profesión tan humilde, sino que en todas las profesiones, en la medicina, la arquitectura, en todas las profesiones. A medida que las empresas avanzan, esto se está automatizando y al automatizarse los procesos, la toma de decisiones va a ser más rápida y eficaz y por lo tanto eso va a abrir más campos de trabajo. En primer lugar, pues hay que abordar que el profesional de la contaduría pública debe estar familiarizado con la tecnología llamada inteligencia artificial. Pero también es importante que el contador público analice esos cambios, esa masa de datos que va a tener que manejar de aquí en adelante en tiempos casi reales que muchas veces va a pasar por desapercibido. Esto también puede ayudar a automatizar tareas que sean repetitivas y que lógicamente ello genere un valor agregado a la toma de decisión. ¿Qué opinas con ese parámetro que acabo de hacer, Eduardo? Bueno, la inteligencia artificial es un reto para la contaduría pública, pero a la vez al contador público le sirve como una ventaja. Claro. Exactamente como lo que anteriormente tú dijiste. Él ya va a poder resumir una cantidad de datos, una masa, concentrarlas para su fin, para su uso. Claro. Quiere decir que muchos, por ahí van a oír ustedes que la inteligencia artificial se convierte como una amenaza, porque va a venir a coartar, llamémosle, trabajos que anteriormente hacía por un grupo de personas y ya no van a ser necesarias. Exactamente como allá por el siglo XIV. Sí. Cuando se dan ya los primeros hervores de la revolución industrial, donde de repente el campesino vio que un tractor apareció y dijo, ¿y ahora cómo voy a hacer yo para labrar la tierra? En vez de prepararse para manejar el tractor, salió huyendo y abandonó las tierras. Esto es lo que nos puede pasar hoy en día a nosotros los contadores públicos con el aparecimiento de la inteligencia artificial. Si no nos preparamos a utilizar esta herramienta, lógicamente va a provocar grandes cambios en nuestra forma de ver las cosas. En segundo lugar, Eduardo, hay que tomar en cuenta que esta masa de trabajo conlleva un conjunto de riesgos y desafíos. Sí. Lógicamente que esto, al automatizarse muchos procesos, pues ser contador público debe reinventarse con nuevas habilidades, con nuevos conocimientos, con nuevas competencias que le van a permitir de alguna forma ser cada vez mejor e ir perfeccionando algunas cosas. En tercer lugar, pues el profesional de la contaduría pública debe adaptarse a esa evolución.
esa evolución que va a pasos agigantados y que por lo tanto estas nuevas habilidades y competencias como es aprender un poco, y no digo ser todo, sino aprender un poco de programación, aprender un poco de cuestiones tecnológicas, aprender un poco de análisis de datos, aprender un poco de la capacidad para trabajar con la inteligencia emocional. Ahora, son las competencias. Esto, Eduardo, en resumen, hace que el contador público se vea como un profesional que está combinando un conjunto de nuevas habilidades. ¿Correcto? ¿Qué opinas sobre eso? Es decir, que si el contador público no hace cambios profesionales ahorita en su rol, ¿verdad? Lógicamente las competencias que él va a estar ofreciendo a la sociedad son arcaicas. Claro. No así aquel contador público que desde ayer, llamémosle, se comenzó a preparar en qué es la inteligencia artificial. Y principalmente nosotros estamos hablando de la inteligencia artificial, pero estamos hablando de las competencias. Claro. Quiere decir que la inteligencia artificial le viene a reclamar hoy en día al contador público qué hiciste con tu profesión. Es decir, es lo que nosotros le denominamos experiencia. Yo recuerdo, y creo que en toda América Latina aprendimos auditoría con los SAS. Ajá. Luego vinieron las normas internacionales de auditoría, versiones diferentes que han venido a través del tiempo, códigos de ética que han cambiado a través del tiempo y lógicamente hemos tenido que evolucionar. Pero hoy esto de la inteligencia artificial va a convertirse en una herramienta poderosa para aquellos contadores que quieran dar un mejor servicio. Sí, solo te voy a poner un ejemplo. Antes tú te quejabas de que las normas internacionales de auditoría eran 1200 páginas. Hoy a través de la inteligencia artificial puedes tener una página, todas las normas en forma resumida. Entonces, imagínate qué bonito es que yo puedo ir abriendo cada norma, la leo y le hago preguntas a la inteligencia artificial para enriquecer mi aprendizaje. Es ahí la herramienta estratégica. Vamos a abordar el primer punto, como decíamos en nuestra agenda, la introducción a la inteligencia artificial y su impacto en la contaduría pública. Si bien es cierto que el proceso de automatización ya no se para, la parte contable y la parte financiera van a liberar de alguna forma espacios, van a liberar de alguna forma personas y van a liberar de alguna forma estrategias que van a permitir al hombre de negocio ser más eficiente y eficaz. Por lo tanto, el impacto de la inteligencia artificial se utilizará ampliamente en el mundo de la auditoría y el análisis de estado financiero. Eduardo, tu opinión con esa última parte. Te voy a poner un ejemplo que me sucedió esta semana y que tiende a desaparecer la gerencia financiera. Porque si yo estoy frente a mi gerente general y que el gerente financiero le daba todo el procesamiento de la información, ya no necesita el gerente general, que es la del gerente financiero, sino que hoy va a hacer uso él de la inteligencia artificial. ¿Y cuánto se va a ahorrar en términos monetarios? Claro. Hoy viene el gerente general y le va a decir a la inteligencia artificial, le va a decir, mira, yo me dedico a la compra-venta de mercadería y según los estados financieros me ha dado estos ratios. ¿Serías tan amable de plasmar la memoria de labores que me toca a mí dársela a la Junta General de Accionistas? Claro, le va a decir el PROMBA. Y entonces se la va a proporcionar. Ahora, Eduardo, de cara al concepto llamado riesgo, es un concepto muy complejo. Hay riesgos eminentemente potenciales. ¿Podría la inteligencia artificial detectar fraudes? ¿Podría la inteligencia artificial detectar errores? Tal vez no detectarlos, pero sí te va a dar parámetros de medición. Te va a dar parámetros de medición. Por ejemplo, yo le digo a la inteligencia artificial, a partir de hoy convertite como mi auditor interno y dame tu opinión. Fíjate que yo tengo un cajero que no me hace los cortes de caja diario, no me remesa íntegramente el ingreso del día y además no le gusta entregarle los cortes de caja a la gerencia general. ¿Cuál es tu opinión? Le pregunto a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me va a decir que me están robando. Ahora bien, el problema que yo lo veo son desafíos y riesgos que los vamos a correr.
Desafíos y riesgos que tienen que ver mucho con por ejemplo, con la cuantificación de sesgos, con la cuantificación de errores, con la cuantificación de la calidad, muchas veces en la información que estamos manejando. Esto hace pues que el robotito que tenemos ya llamado inteligencia artificial nos va a permitir transformarnos en contadores públicos que van a trabajar de cara a esos cambios sustantivos que van a estar en la parte contable. Y lo ideal de esto es que nosotros le debemos de sacar provecho a la inteligencia artificial. Por ejemplo, tú y yo y los estudiantes o los colegas tenemos dudas profesionales. Claro. Hoy viene la inteligencia artificial y nos va a aclarar las dudas. Por ejemplo, yo le digo, quiero invertir en la banca, pero X cliente me ofrece una tasa de interés del 5% nominal, pero el otro me ofrece el 5% de interés compuesto. Sí. ¿Cuál de las dos decisiones puedo tomar? Oye, ya me lo va a decir la inteligencia. Claro. Te conviene el compuesto, maestro. Ahora, todo contador público bajo esa perspectiva debe de prepararse para adoptar y adaptarse, ¿verdad? Sí, adaptarse al cambio. El que no se adapte a estas nuevas tecnologías, pues creo que va a salir del mercado y va a ser un poco complejo querer penetrar a otros mercados muy diferentes. Bien, hemos terminado el primer punto importante de la parte introductoria. Vamos a analizar un segundo punto que se refiere a las habilidades y competencias necesarias para trabajar con la inteligencia emocional artificial. En primer lugar, Eduardo, se ha detectado a través de estudios profundos que han hecho algunos colegas varias cuestiones importantes. Por ejemplo, conocimientos en programación y análisis de datos. Una habilidad. Es una habilidad. Pero la pregunta es, viene un ingeniero en sistemas y me dice, mire, momento, usted está metiendo a la parte que me corresponde a mí. No, momento, yo soy un usuario. Como contador público debo de conocer y de comprender que como usuario debo de tener conocimientos, por ejemplo, sobre el Python, sobre R, sobre SQL. Es decir, yo debo de conocer eso para saber cómo se van a manejar grandes datos. Este día nos va a acompañar un ingeniero del sistema, nuestro socio y colega, para que nos explique de cara al futuro qué es lo que va a pasar con esos nuevos conocimientos que a través de estudios profundos hechos por otros colegas se han detectado. Eduardo, ¿qué opinas con respecto a esta nueva habilidad? Conocimientos en programación. Acordate que tú hablaste de habilidades y competencias. Claro. Pero también está el conocimiento. Claro. Quiere decir que esto no es nuevo para el contador público que ha tenido un rodaje amplio. Y te queda el tiempo, agarras una revista sobre tecnología, te la devoras y te estás preparando continuamente. Y hay muchos. Es cuando a mí me hablan de programación y análisis de datos, yo sé qué es eso, sí, pero no me meto. Claro. Pero sí lo manejo. Cuando a mí me hablan de conocimiento en seguridad y en privacidad de los datos, todo eso me lo puedo de memoria, claro. Pero lo puedo reclamar. Ahora, ¿por qué lo puedo manejarme así? Y no se debe al cambio de la inteligencia artificial. Claro. No, porque uno tiene una educación continua, que no necesariamente tiene que ir a la universidad, al colegio, a recibir conocimiento. No, ahí está la web, que te ofrece toda la ramificación del conocimiento que quieras. Ahora, ¿qué necesitas para poder tener habilidad y competencia necesaria para poder trabajar a la par con la inteligencia artificial? Yo la resumo en una sola palabra: interés. Ahora, si no tenés interés, te van a decir que viene el globo y no te subís. Sí, el problema que yo veo, Eduardo, es como cuando tú compras un boleto de un avión. Sí. Llegaste un minuto tarde, el avión partió. No te va a esperar. No te va a esperar. Ahora, el problema acá es que deben de haber conocimientos, en segundo lugar, conocimientos sobre seguridad y privacidad de datos, que muy bien ya lo abordó Eduardo. Sí. Sin embargo, lo importante de acá es que nosotros tenemos que familiarizarnos con esas prácticas que posiblemente un ingeniero del sistema nos pueda enseñar, nos pueda apoyar, podamos hacer un clic entre él y nosotros y podamos aprender mutuamente. Ahora bien, veamos una tercera situación: habilidades de pensamiento crítico. Eduardo, nosotros como contadores públicos ocupamos mucho la lógica.
la lógica para resolver problemas. Y el análisis crítico y el pensamiento crítico hace que la inteligencia emocional nos permita a nosotros que nos apoyemos en ella para resaltar algunas cosas que nosotros consideramos importantes. Bueno, desde que nosotros nacimos, no sé si ustedes, pero desde que nosotros nacimos, nunca puedes tener un pensamiento fijo. Tiene que ser crítico. Constante. Yo no voy con nadie, yo ni con los libros. Yo leo el libro y lo critico. Claro. El contador público, ahora que tiene esta herramienta, solo imagínate cómo me siento yo ahorita. Hoy tened cuidado, porque hoy mis opiniones van a ser más profundas. Claro. ¿Por qué? Porque yo cuento con una herramienta que a nadie le digo y que se llama inteligencia artificial. Perfecto. Hoy yo solito estoy estudiando las normas. Ya no necesito ir al colegio. Ahora, Eduardo, viene otra habilidad importante como es la comunicación. Nosotros como contadores públicos tenemos que saber hablar y escribir. Situaciones que muchas veces por cuestiones del destino no logramos completar. Muchas veces escribimos cosas como que estamos hablando. Situaciones que hemos visto, por ejemplo, en trabajos de grabación, en documentos que a veces están en la web, escriben como que le estuvieran hablando a la persona. Pero tenemos que escribir. Hace poco en una conferencia de eso. Con el objeto de comunicarnos. ¿Qué piensas de eso? En cuanto a la habilidad de comunicación, lastimosamente no tenemos cultura de comunicación. Ni de lectura. En nada, pero observar a dos personas hablando, las dos están hablando al mismo tiempo. No, la idea no es comunicación. Sí. La comunicación es que la otra ser debe de esperar que termine a hablar el otro. Y lo por más, el mensaje. Y lo más pero los dos se comunican y los dos están hablando. ¿Va? ¿De qué están hablando? A saber. Y lo más importante, Eduardo, es saber escuchar. Sí. Y eso es lo que hemos perdido durante estos momentos post pandemia. Acuérdate que cuando hablamos de la comunicación estamos hablando del emisor, del mensaje y el receptor. Perfecto. Pero eso se ha perdido últimamente. Una quinta habilidad que nosotros creemos que es relevante es la competencia del trabajo en equipo. La verdad es que hemos trabajado en equipo de una u otra forma, a veces bien, a veces mal, pero lo importante es la colaboración. Tenemos a veces problemas tecnológicos. Venimos y hablamos con nuestros socios tecnológicos y él nos resuelve los problemas. Pero también es importante que nosotros aprendamos con él algunas cosas que nos van a servir para la vida. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues el trabajo de equipo sale a resaltar o sale a minimizar. ¿Qué opinas sobre esta cuestión? Lo delicado de esto es que a nosotros, a nivel de competencia, no nos enseñaron qué es el trabajo en equipo. Tú puedes observar el trabajo de equipo mediante las hormigas. Que las hormigas cuando encuentran un barranco, una por una se van uniendo hasta llegar al otro extremo. Y cuando hacen el arco, todas las demás hormigas de atrás pasan sobre todas las hormigas. Ese es trabajo en equipo. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajo en equipo, peor en contaduría pública. Es bien raro que una firma de auditoría tenga un amigo contador público que se comunique con la firma consultándole cualquier problemática de la profesión. Perfecto. Y quizás hacia aquí va el meollo de la situación. Es que cuando hablamos de trabajo en equipo, principalmente con el cliente, perfecto, debemos de estar interesados en subsanar sin ánimo de cobro, en subsanar la problemática que un cliente tiene para seguir adelante. En resumen, pues podemos decir, abordando este segundo punto que hemos visto hasta este momento, que la adopción de la inteligencia artificial en la parte contable está impulsando necesidades y nuevas competencias especializadas en la parte profesional. Sí. Vamos a dar a cabida a nuestro colega y amigo Francisco para que aborde de alguna forma genérica el tema que de alguna forma ya vimos nosotros desde la óptica eminentemente genérica. Ahora lo vamos a insertar en nuestro webinar al compañero para que nos explique desde el punto de vista tecnológico cómo la tecnología puede o no afectar la parte profesional.
Bien, vamos a preguntarle a nuestro estimado socio y colega Francisco que se presente en forma sencilla, en forma lo más sencilla posible, y después vamos a hacer una serie de preguntas para que nos aborde el tema de la inteligencia artificial de cara a la contaduría. Gracias, licenciado. Bueno, para todos, saludarlos. Bueno, que yo sé que es un día especial para todo lo que es el área contable, ¿verdad? Sí, sí. Yo me estoy incorporando con ustedes. Quiero darles mi introducción sobre este tema de la inteligencia artificial. Como lo mencionó el licenciado, mi nombre es Francisco Cruz, soy ingeniero en sistemas. Además, tengo otros tipos de títulos que son técnico en ingeniería en la parte de redes y servidores y también otros técnicos en el área de hardware. Además, nos estamos especializando en la parte que estamos hoy en día en el tema de inteligencia artificial, que ese es como el salto que viene para todas las áreas, independientemente, estamos hablando de sistemas, sí, contabilidad, sí, auditoría y otro tipo de especialidades. Muy bien, amigo. Este día abordamos ya con Eduardo algunos puntos importantes sobre el cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en la parte de la contaduría pública. Parte de las cosas que hablábamos con Eduardo es que tenemos que aprender a programar, tenemos que aprender a ser críticos, tenemos que tener muchas habilidades de comunicación, entre otras cosas. Como ingeniero en sistemas, ¿cómo miras tú el hecho de la aplicación de la inteligencia artificial de cara a la contaduría? Ese es un buen punto. Ahora, como introducción, quiero compartirles de que estamos hablando que existe, bueno, más que todo hay una herramienta que es bien común, ¿verdad? El ChatGPT, que eso todo el mundo ya lo escuchó, pues o por ahí se lo mencionaron, pero sobre todo quiero compartirles que no solo existe una inteligencia artificial, existe una infinidad de herramientas. Ahora, ¿cuál es el punto importante para lo que son los contadores y auditores? Sí. Es que tienen que investigar también, tienen que investigar sobre cuál es la mejor herramienta, cuál es la mejor inteligencia artificial. Para darles un pequeño tips, hay una inteligencia artificial que es exclusivamente para Excel. Ustedes que trabajan demasiado con la herramienta Excel, hay una inteligencia artificial que obviamente ustedes tienen que hacer la consulta respectiva a la inteligencia artificial, el famoso prompt. El prompt, más que todo, viene siendo la forma en la que yo me voy a comunicar con la inteligencia artificial. Es como lo que nosotros estamos ahorita, ¿verdad? Estamos hablando en español, entonces nosotros nos entendemos, ¿verdad? Pero para que la inteligencia artificial nos entienda, nosotros tenemos que darle todos los lineamientos, todas las indicaciones. Ahora bien, si el ejemplo que les mencionaba de la inteligencia de Excel es que si ustedes quieren una operación aritmética, si ustedes quieren crear un cuadro, quieren crear ciertas fórmulas, solo con darle las indicaciones correctas, entonces él resuelve los problemas. Ahora, la inteligencia artificial es un tema también importante mencionar, que ella no va a hacer el trabajo por ustedes. Ella prácticamente, la inteligencia artificial, les da una ayuda, es un asistente virtual. Así se convierte en un asistente virtual. No es, bueno, hasta hay muchos comentarios que dicen que no, que la inteligencia artificial va a eliminar a un contador, va a eliminar a un programador. No, la inteligencia artificial, más que todo voy a hablar, por ejemplo, tocar un poco de mi área, sí. ¿Cómo va a eliminar a un programador si no tiene esa lógica? O sea, él resuelve problemas, pero si no le damos esos lineamientos, él no me puede resolver un problema práctico. Así que él me da toda la base, me ayuda y todo. Además, en el área contable es lo mismo. Ustedes tienen un asistente clave. Hoy en día tienen una herramienta poderosa, porque en eso se convierte. Y ahora ustedes con una herramienta sumamente práctica, está prácticamente al alcance de todos. Entonces pueden resolver cualquier tipo de situación. De problemas. ¿Y qué problemas tú crees que podríamos resolver? Vaya, primero es, si yo tengo una dificultad para elaborar un documento, yo puedo solicitarle a la inteligencia artificial por medio de un prompt que me pueda elaborar un documento, que me lo pueda estructurar, que me pueda dar un detalle, que me pueda dar un resumen y que al final me dé un cuadro comparativo estadístico de lo que yo deseo. Ahora, si queremos verlo de cara al campo
contable un poco más específico, ¿qué otro ejemplo nos podría dar? Vaya, si estamos hablando ya del área que es el área contable, en lo que yo tengo ya de conocer, en la forma en la que ustedes trabajan, ¿verdad? Cómo son sus operaciones y todo, existen demasiados documentos, tanto Word y Excel. Ajá. Ahora, hay hojas de cálculo muy complejas, procesamiento de datos. Yo le podría decir a usted, lo primero es un procesamiento de datos. Ustedes pueden indicarle a la inteligencia artificial por medio de una tablita, ya, un resumen. Ustedes pueden solicitar que le genere promedios, que le genere, ¿cómo se llama?, porcentajes, que le genere proyecciones, que eso es sumamente importante, de todos los datos que ustedes manejan. Ese es un punto bien clave de lo que tienen ahorita al alcance. Solo tienen que darle las indicaciones de qué es lo que necesitan. Eduardo, tu opinión. Es correcto. Es decir, que la inteligencia artificial la puedes utilizar de distinta manera, como contador público. Te voy a poner un ejemplo. A mí se me presenta un cliente examinar una área sumamente nueva. Y entonces yo, ante esa área, no cuento con todas las herramientas estratégicas que yo debo de utilizar en contaduría. Entonces, ¿qué le digo a la inteligencia artificial? Prepárame por medio del prompt. Claro. Le tengo que dar las indicaciones y le digo, a partir de hoy tú te convertís como un auditor experto. Eso me va a dar las respuestas que yo ando buscando. Sí. Entonces le digo, vaya, hoy que ya sos auditor para mí, ¿me podrías proporcionar, por ejemplo, un programa de auditoría para examinar el área de proyectos? Y sí, a la orden. Claro, aquí es donde viene el uso de la inteligencia artificial, que con la experiencia que nosotros contamos, más el aporte de la inteligencia artificial, hoy sí ya lo hago, llamémosle idóneo al área que yo pretendo examinar. Hay un punto clave con eso, Lee. Es que la inteligencia artificial le resuelve casi el 90% de cosas. O sea, pudo darle un porcentaje tal vez exorbitante, pero resuelve demasiadas cosas. Sí. Ahora bien, la inteligencia artificial como tal les da un resumen, les da todo lo que ustedes deseen, pero no se trata de copiar y pegar. Siempre necesita el toque especial. Interpretar. No, y lo más interesante de esto que estamos hablando es la participación del contador público en el rol de la inteligencia. Ejemplo, vengo yo y le digo, mira, ya estoy escribiendo un libro. Claro. Fíjate que el libro que yo quiero escribir se llama El rol del contador público. A la orden. ¿Me podría dar los capítulos que el libro debería de tener? Sí, me los da. Mira, el capítulo 1 no me gusta, búscame otro. Y yo voy construyendo el libro hasta que la inteligencia artificial me ha obedecido mis lineamientos y que el libro que yo observo a través del capitulario estoy de acuerdo con su opinión, ahí comenzamos a trabajar. Ahora, otro dato importante, Lee, es que a la inteligencia artificial deben de educarla, deben darle todos los lineamientos para que exactamente llegue a la respuesta deseada. Ahora, perdóname, un día de esto le digo a la inteligencia artificial, mira, fíjate que yo ando buscando elaborar un acta, pero jurídica, como debe de ser. Así que a partir de hoy te convertís en un abogado. Un abogado jurídico. Así que te voy a hacer varias preguntas a la orden. ¿Cómo construyeras una acta? Y ya le doy los tópicos de Junta General de Accionistas en punto ordinario. Hoy ya tengo mi acta como debe de ser. ¿Viste qué bonito? Ahora, Francisco, ¿qué pasa con respecto, por ejemplo, a los problemas de la seguridad, de la ciberseguridad? De cara a esto que estamos tratando de ver y entender. En el tema, por ejemplo, voy a comentar cómo era nuestro caso hace un par de meses o años atrás. En el área de programación, para que nosotros pudiéramos interactuar con una inteligencia así como hoy en día, es bien difícil, la verdad era bien difícil, porque nosotros no podíamos preguntar así como nosotros actuábamos, nosotros interactuábamos y todo, ¿verdad? Es bien difícil en la forma como lo hacíamos antes. Sí. Ahora, por ejemplo, en estas inteligencias artificiales, nada más basta que, por ejemplo, en el área de ustedes, solo consulten
verbalmente le pregunten a la inteligencia artificial, como ustedes expresan, quiero un cuadro comparativo de mis estadísticas del año, del año 2021 al 2022. O sea, hoy en día es fácil, pero ahora, ¿qué pasa con las inteligencias artificiales? Tienen una base de datos, pero inmensa. O sea, estamos hablando a nivel mundial. Son una cantidad de datos, de procesamiento de datos. Ahora, el famoso Big Data, por ahí ya viene la parte. Ya. Pero yo te tengo una pregunta, como contador público. Como estamos hablando de, llamémosle, el riesgo que tenemos en relación con todos los procesamientos de datos a nivel de seguridad. ¿Qué sucede o qué recomendaciones das tú con el manejo del prompt? Ya que la inteligencia artificial te va creando archivos de todos los antecedentes. Y eso es peligroso. Porque yo por lo menos tengo mi archivo de inteligencia artificial y como yo tengo abierta la máquina y me voy a trabajar, el que me enciende la máquina puede ver todo lo que yo estoy haciendo. Es correcto. ¿Qué recomendaciones me puedes dar para poder abrir mi inteligencia artificial, tenerla en el escritorio, pero que nadie lo vea? Mire, uno de los puntos clave es que su computadora tiene que aplicar seguridad a su computadora. Primer punto, estamos hablando que su computadora ya debe tener contraseña para que no sea vulnerable. Ese es un primer punto. Ahora, cada persona, como cada quien tiene sus criterios, ¿verdad? De búsqueda y de procesamiento de datos con inteligencia artificial, también puede haber información muy sensible en esos casos. Sí, como ahora, un ejemplo real que está pasando también, que las inteligencias artificiales tienen tienen ciertos muros, o sea, están limitadas hasta cierto punto. Ahora bien, si usted sabe y usted con su forma de interactuar con la inteligencia artificial, se puede saltar esos muros. solo cambiando las preguntas claves. Si la misma inteligencia artificial, creo que con las consultas que usted ha realizado, le dice que eso no lo puedo procesar porque no tengo capacidad de esto y esto. Pero si usted cambia un poco la pregunta, ya, si no le dice, mire, solicito que me haga esto por tal cosa, pero le puede decir, pero ¿qué pasa si me puedes dar un ejemplo comparativo de tal cosa? Entonces ya le está cambiando la forma de procesamiento con la inteligencia artificial. Esos sí son problemas de seguridad. Yo creería que a futuro la inteligencia artificial va a ser no solamente, como tú dices, un asistente. Posiblemente minimice muchas labores del ser humano. Encender las luces, apagar las luces, no sé. Hay tantas cosas que puede pasar. Sí, con eso le voy a comentar un poco qué es lo que está sucediendo, que ya está implementado. Bueno, ya hay asistentes que se encargan de eso. Estamos hablando de Amazon y otro tipo de asistentes que tienen ya ese tipo de herramientas. Ahora bien, le comento, con la misma inteligencia artificial que todo el mundo ya conoce, que por ejemplo el famoso ChatGPT, que es uno de tantas inteligencias artificiales. Con eso usted puede sincronizar, por medio de una API y todo, puede sincronizarlo hasta con hardware, ya con hardware. Estamos hablando que la Raspberry, que son dispositivos electrónicos, mini computadoras, que usted con eso ya puede darle indicaciones para que la misma inteligencia artificial pueda hacer ciertas operaciones, que apagar luces, que apagar esto, que mover carritos, o sea, cosas hablando ya de robótica. Sí, ya vamos tocando temas de robótica. Pero bien, es un tema muy extenso, pues, pero estamos hablando ya, enfocándonos claramente en lo que es el área contable. Bien, perfecto. Hemos estado con el ingeniero y amigo y colega que nos ha ilustrado muy bien en tópicos importantes sobre esto. Vamos a pasar a un tercer abordamiento del tema que estamos haciendo un análisis. Un tercer tema que vamos a abordar en esta charla son los riesgos y desafíos asociados con la utilización de la inteligencia artificial de cara a la contaduría pública. Si bien es cierto, la adopción de esta inteligencia en el proceso de los contadores públicos despierta nuevas habilidades, necesidades y competencias, Eduardo,
que de alguna forma van a generar riesgos y desafíos. De alguna forma, algunos riesgos que hemos detectado a través de investigaciones que han hecho algunos colegas son, por ejemplo, la falta de la confianza en los resultados. Eso nos puede producir muchas veces situaciones complejas de cara al cliente, ¿no? Depende del grado de dominio. Cuenta. Por ejemplo, si yo le solicito algo a la inteligencia artificial, pero lo que la inteligencia artificial me brinda y yo no lo manejo, se convierte en un riesgo. Porque si el cliente me solicita, acláreme, yo frente al cliente ya no le voy a poder aclarar. Ya no vas a poder hacer. Ajá. Por lo tanto, es importante que cuando estemos ocupando la inteligencia artificial, dominemos, sepamos qué es lo que vamos a pedir. Claro. En segundo lugar, nosotros vemos otro riesgo importante como es el sesgo en los datos. De alguna forma, el sesgo en los datos puede influenciar las decisiones y el empresario puede tomar decisiones a partir de cosas que nosotros ya aseguramos. ¿Qué opinas sobre eso? Es decir, que en el caso del contador público, nosotros examinamos la información financiera, sí, pero la examinamos a través de muestras. Eso no se nos debe olvidar. Claro. Quiere decir que hay un sesgo de información que nosotros no le examinamos. Sin embargo, opinamos. Hoy que tenemos la inteligencia artificial, debemos de tener el cuidado que siempre va a existir el sesgo relacionado con la información que estamos procesando y recapitulando de la inteligencia artificial. Ahora, las normas de auditoría hablan de cómo manejar los sesgos, ¿verdad? De alguna forma. Bien, un tercer punto importante asociado con los riesgos es la falta muchas veces de transparencia. Y de alguna forma, cuando no damos las líneas correctas, diría yo, al prompt, cuando no hacemos las preguntas correctas, como dice nuestro compañero ingeniero en sistema. Eso hace que la inteligencia artificial no te dé los datos transparentes y el cliente se le puede estar brindando información. No te lo va a detectar el cliente. Un poco rara, ¿no? El cliente va a decir, no, ha utilizado la inteligencia artificial. ¿Por qué? Es que no es transparente en lo que él ha puesto en su informe. Por eso es que uno debe de tener bien cuidado con el uso de la información. Porque la inteligencia artificial, como anteriormente dijo Frank, sí, es una información que está en un big data, pero está acumulada y es de fuentes externas a nivel mundial. Quiere decir que te van a proporcionar hasta demasiada información. Dependerá del uso que tú le des, porque caso contrario no vas a ser transparente en lo que quieres opinar. Ahora, podemos tener un cuarto riesgo que es la vulnerabilidad de la seguridad. Sí. Ya Fran de alguna forma lo planteó, pero los contadores públicos debemos de tomar medidas de seguridad que nos permitan apropiarnos para proteger los datos que muchas veces son muy confidenciales de los clientes. Yo, en este caso de la vulnerabilidad, hay que tener cuidado, porque uno como contador público, antes de contar con la inteligencia artificial, tenía un fuego. Hoy que está la inteligencia artificial, te viene a contribuir a menguar el fuego. Entonces, yo debo de tener cuidado en el uso de la información, porque acordémonos que la inteligencia artificial me lo va a proporcionar, pero es mía, porque yo a través del prompt he manejado directamente toda esa información y son derechos de autor, ¿verdad? Fíjate qué bonito. Sí. Es una recopilación de información que yo la voy a lograr manejar, pero tengo que tener cuidado cómo manejarla. Porque si no la sé manejar adecuadamente, esta puede ser vulnerable. Claro. Un quinto... Otro me robe el... Sí, la idea. Un quinto riesgo que vemos nosotros es la falta de regulaciones claras. De alguna forma, aquí entra en juego la parte ética y la responsabilidad profesional. Pero acordate que con las regulaciones claras en cuanto a la inteligencia artificial va a ser difícil. ¿Por qué? Porque está frente a una información que no es de nadie, es a nivel mundial. Claro. Y el país que la venga a regular puede caer en contra de los usuarios de la inteligencia artificial. Por allí... no lo pueden detener. Es como que quiera regular el Internet. Por allí va a haber un problema de que va a haber pérdida de derechos de autor, ¿verdad?
Posiblemente. Es que eso depende. Cuenta. Porque los derechos de autor se llama el uso a través del prompt. Yo mediante el prompt, el lenguaje de la máquina, en este caso de la inteligencia artificial, voy a tener que direccionar y que él satisfaga mis necesidades de información. Desde allí son mías. Perfecto. Ahora bien, si queremos hacer una especie de concretización con el tema que hemos tratado, podemos decir que la adopción de la inteligencia artificial en la parte contable ha planteado riesgos y desafíos que de alguna forma están asociados con la confianza o desconfianza en los resultados. En los sesgos, en la falta de altos sesgos, bajos sesgos o en la falta de transparencia. Eso hace que los contadores públicos aprendan a trabajar para mitigar ese riesgo, Eduardo. Sí. Esos riesgos, de alguna forma, pues, tienen que ver mucho con la parte ética, con la parte legal, con el cuidado de datos de los clientes, etc. ¿Qué opinas sobre cómo pudiera cerrar este tercer componente? Yo le llamo culturización del contador público en el manejo de la información a través de la inteligencia artificial. Ahora, en estos días que aparece la inteligencia artificial, el contador público tenía que estar preparado de antes, claro, ante el manejo de la información a través de la inteligencia artificial. Un día de esto estábamos hablando con Frank que aparecen 3 nuevas profesiones a nivel mundial. Sí. La número 1 es la ingeniería en prompt. Claro. Ingeniería en prompt. Claro. Quiere decir que va a ser uno de aquellos chamacos que estudiaban el translate del inglés al español o viceversa. Ahora es ingeniería en prompt. Segunda profesión que viene ahorita es el ingeniero en energía solar. Y la tercera profesión que viene de punta es la ingeniería en inteligencia artificial. Ahora, la pregunta es, ¿estarán las universidades locales preparadas para hacer esos cambios? No creo que el tren las va a dejar. Es posible. Porque, mira qué bonito lo que voy a decir, y gracias a Dios que queda grabado. Los colegios y las universidades que den ahora pregrado o maestría, lo único que van a tener que hacer es certificar el que ha hecho su, llamémosle, educación en línea. Su autoeducación. Su autoeducación. Perfecto. Y las universidades solo se quedan como certificadoras. Perfecto. Vamos a entrar a un tema nuevo y para lo cual vamos a llamar a nuestro colega y amigo Francisco Cruz para que aborde algunos temas con nosotros. Un cuarto punto que vamos a abordar en este webinar es cómo los profesionales de la contaduría pública pueden adaptarse y evolucionar en respuesta a cambios tan profundos como los que está ocasionando la inteligencia artificial. De alguna forma, aquí vamos a abordar algunos temas con nuestro especialista en ingeniería en sistemas para que nos aborde ejemplos de la vida real a través de los cuales podamos alimentarnos nosotros para un mejor aprendizaje. Francisco, de alguna forma hablamos de varios componentes. Primero, desarrollar habilidades en tecnologías en el contador público. La gran pregunta es cómo y por qué. Bueno, el primer punto clave para esto son las habilidades. Y yo creo que primero vamos a partir para esas personas que todavía están con el problema. Con miedo. Con miedo. Primero, que la inteligencia artificial es muy sofisticado, es muy complicado el uso. No, pero sobre eso también hay otro tema más importante, el miedo a la computadora. Ya, bueno, hoy en día todo el mundo ya debe de estar al día con el uso de la computadora, los teléfonos, todo tipo de dispositivos. Ahora bien, en mi opinión, uno de los puntos y de las habilidades claves para el contador es que se tiene que meter, sí o sí, se tiene que meter a la inteligencia artificial. Y saben que ahora, es que, miren,
así como una opinión ya propia, es que hoy en día la inteligencia artificial es tan fácil que solo le tiene que preguntar de la forma que nosotros nos expresamos. O sea, antes nosotros en programación era difícil, nosotros le tenemos que, para hacer un programa nosotros tenemos que preguntar o tenemos que dar comandos, código y todo. Claro. La inteligencia artificial es puro código, pero eso a ustedes hoy en día, al mundo entero, se lo está facilitando solo con decir inteligencia artificial, actuar como un profesional en contaduría o actuar como un profesional en el área de auditoría, generarme un cuadro o un resumen comparativo. Ahora no, o sea, ahora les da todas las herramientas porque ya todo está almacenado, todo está al alcance de todos. Ahora, Francisco, el análisis de datos, el aprendizaje automático y la programación, ¿cómo lo ves tú de cara a la contaduría pública de aquí en adelante? Vienen puntos bien delicados también. La inteligencia artificial va a automatizar muchas cosas. De esos procesos, prácticamente, que ahora solo hay que dar las instrucciones. Sí. Solo tienen que copiar su tabla o su paquete de datos, pegarlo en inteligencia artificial y darle las indicaciones por medio del prompt para que genere los resultados esperados. Así que el procesamiento de datos va a ser sumamente fácil. La automatización, de hecho, hasta para crear ciertas documentaciones se les va a facilitar. Pero obviamente el punto clave es que no solo se trata de copiar y pegar, siempre hay que interpretar y educar a la inteligencia artificial. Perfecto. Un segundo punto abordado en este cuarto componente es desarrollo de habilidades en interpretación de datos. De alguna forma, la inteligencia artificial va a generar grandes cantidades de datos. La pregunta es posiblemente cómo los vamos a utilizar, ¿vea? Claro. Porque el problema es de que ahí vamos a tener, como tú dices, todo lo que uno quiera. La clave está en pedirlo. La gran pregunta es cómo vamos a lograr hacer una interpretación de datos que permita tomar decisiones fundamentadas. Bueno, creo que aquí les voy a dar un par de ejemplos y unos tips porque creo que también todo el mundo quiere saber exactamente, bueno, ¿y para qué me sirve exactamente la inteligencia artificial? Para el área de contabilidad, el área de auditoría, que es el tema, ¿verdad?, que estamos abordando, es que la misma inteligencia artificial les puede brindar hasta el tema de poder capturar o poder llegar a más clientes. Ese es un punto bien clave, un punto bien importante. Claro. Si ustedes, por ejemplo, si anteriormente su comunicación con sus clientes lo hacen vía correo, vía texto, pues ahora es sumamente fácil crear por medio de un prompt sencillo, práctico, enfocado que para el tema de marketing es que le genere un resumen o le genere un mensaje persuasivo. Hay que usar palabras claves, un mensaje persuasivo para poder vender mis servicios profesionales. Muy bien. O para poder llegar a más clientes. ¿Qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial? Yo le puedo pedir un listado de posibles opciones o un listado de, ¿cómo se llama?, de herramientas o de plataformas donde yo pueda llegar a más clientes, donde pueda capturar más clientes. ¿Por qué? Porque con eso usted prácticamente puede hacer crecer su negocio. Eso que tú planteas está amarrado con el tercer componente, que es el desarrollo de habilidades de comunicación. Claro, la inteligencia artificial no solo se trata de procesamiento de datos, se trata de que usted mismo puede mejorar hasta el modelo de negocio de su empresa. Eso también lo puede hacer la misma inteligencia artificial. Ahora, por lo tanto, esto también nos conlleva a un cuarto punto en donde nos vamos a enfocar en el análisis y en la interpretación de la información. Esta puede ser financiera, puede ser de control, puede ser presupuestaria, pero Eduardo, pregunto en este momento, ¿qué sucede cuando hacemos este análisis e interpretación apoyados con inteligencia artificial? Esto te da una gran ventaja a nivel competitivo, como dice Frank. Sí. Te voy a poner un ejemplo que nadie se ha dado cuenta, pero ya fueron desplazados. Todos los colegas que son o que forman parte de la editorial de los diarios. Eso ya desaparecieron. Porque hoy los temas le pregunto a la inteligencia artificial, claro, pongo mi intelecto y opino. Claro. Fíjate qué bonito. Esos desaparecieron. Le puede perfeccionar bien bonito.
texto. Hasta con un análisis a nivel mundial. Y la otra es que aquí viene el llamado para todos los colegas, por si no se han dado cuenta, que hoy hasta los institutos profesionales pueden crear su propia página virtual de su revista electrónica. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Ahora bien, un quinto componente es el colaborar con otros profesionales. Ya dijimos, de alguna forma tenemos que aprender a trabajar en equipo, pero la pregunta es, Francisco, tú como ingeniero en sistemas, ¿cómo podrías trabajar en equipo con un contador público? Tal vez nos das algún par de ejemplos. Mire, uno de los puntos claves es, primero, la creación de herramientas. Muy bien. Por ejemplo, mi área, y voy a tocar un poquito mi tema, mi área es, yo sí le estoy sacando el jugo a la inteligencia artificial. Exacto. Ahora, pensemos de esta manera. Si ahorita estamos hablando los beneficios y todo, ahora la inteligencia artificial es dinero. Se los digo desde este punto. ¿Por qué razón? Porque si ustedes saben cómo preguntarle a la inteligencia artificial, le va a dar resultados, pero tan increíbles, maravillosos, que nadie se lo imagina. O sea, que quizás ustedes en su momento, con una pequeña idea, ¿verdad? Sí. Así vaga en la mente, pero ya con la inteligencia artificial, que ese es mi asistente, pueden cobrar bien. En mi área de programación, él es mi asistente. Yo le puedo decir, tengo problemas. Me voy a salir un poquito, quizás, démosle. Para que tengan claro más el esquema, es que si yo tengo problemas con un código, ya estoy haciendo mi sistema, y de repente no encuentro una solución, antes, ¿qué me tocaba a mí? Ir a otro navegador, ir a un buscador, buscar. Pasaba una semana tratando de solucionar un problema. Pero con la inteligencia artificial eso a mí me optimiza en menos de minutos. Yo puedo sacar una solución. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Lo que yo puse hace 15 o 20 días, sin que la empresa me lo pidiera, ¿verdad? Le doté todos los manuales de los distintos departamentos para manejar su empresa. ¿Cuánto vale eso en términos cuantitativos de dinero? Claro. Quiere decir que hoy, como profesionales de contaduría pública, lógicamente debes de saber. Claro. Ese es otro punto que debes de saber, porque no sabes, le vas a dar viruta al cliente. Lo que yo mencionaba. Sí. Si ustedes saben cómo preguntar, entonces les va a dar resultados. No, además la experiencia. Sí, pero si yo le preguntara nada más, así, particularmente a la inteligencia, le diría, hacerme un programa, o sea, ¿qué programa? O sea, ¿cómo me va a entender él exactamente la lógica, el proceso instructivo, flujogramas? Sí. Es que esa es la parte de nosotros. Nosotros somos quienes vamos a interactuar, quienes vamos a dar una solución. Y la inteligencia artificial va a ser mi asistente para problemas específicos. Solo te voy a poner un ejemplo. A la inteligencia artificial le digo, mira, a partir de hoy, tú convertiste en un profesional en lavado de dinero y activos y financiamiento del terrorismo. Sí. Necesito que me enseñes el código de ética para esta empresa, que se dedica a esto. Claro. Oye, te vengo yo, solo lo leo, lo analizo, lo adecuo y ya lo tengo. Pero exprima. ¿Cuánto vale eso? Puede hacer lo siguiente, claro. De eso le da un resumen, pero hay que saber, como vuelvo y repito, hay que saber preguntar. Tienes que irle diciendo. Tiene que preguntar. Por ejemplo, si me da un resultado, me da 10 registros, o sea, 10 resultados, o sea, él los enumera, 1, 2, 3, hasta donde yo lo quiera. Ahora, de esos 10 yo puedo profundizar el tema 1, el resultado 1. Es correcto. Decirle que me pueda dar una descripción técnica con ejemplos prácticos más profundos sobre el tema X. Claro. Y no tocaste o abordaste este tema. Entonces él mejora su respuesta. Perfecto. Hasta llegar a la definitiva. Quiere decir que tú puedes llegar a la inteligencia artificial con un código de ética ya preelaborado y puedes profundizarlo más. Claro. Lo dejas más rico. Ahora, lo más importante acá, como dicen los colegas, es cómo lograr hacer ese vínculo. Me imagino que en el caso de Frank, que es ingeniero de sistemas, si yo quiero hacer un sistema contable, le pido a él, mire, quiero generar una reportería de esta y esta forma, y él lógicamente toma los datos y luego me imagino que va a trabajar con inteligencia artificial para que le muestre elementos de juicio que él pueda recabar para hacer lo que yo le estoy pidiendo. Frank, ¿qué opinas de eso? Esa parte es correcta. Ahora, si usted, por ejemplo, me puede solicitar que necesita
cuadros estadísticos. Sí, Ahora reportería, bien, digamos. Reportería. Sí. ¿Usted qué es lo que me va a proporcionar? Es una tabla de datos y eso yo se lo voy a transformar o se lo voy a procesar. Sí. Y yo me puedo apoyar con la inteligencia artificial para optimizarlo. Si antes yo me puedo tardar hasta un mes o una semana en procesamiento de datos, porque eso depende de la cantidad de información, ahora con la inteligencia lo puedo hacer en horas. Entonces, ¿cómo podríamos resumir, Fran, de acuerdo a tu real saber y entender, cómo la inteligencia artificial va a afectar tecnológicamente a los contadores públicos? Pues mire, tal vez en afectarlos, no. Exacto, muy bien, vamos a ver. La inteligencia artificial se convierte prácticamente en la mano derecha de un contador y un auditor. Un asistente. Es un asistente personalizado que él puede hacer lo que sea. Infinidad de cosas, infinidad de soluciones y resultados sumamente potenciales. Lógicamente, esto tiene que ver con el hecho de que esas nuevas habilidades tiene que aprenderlas en el camino, porque no fue preparado para eso. Nadie estaba preparado para la inteligencia artificial. Claro. Poco a poco la gente está aprendiendo, está educando la inteligencia artificial. Y luego voy a poner un caso. Sí. ¿Qué me pasó a mí hace unos días? Que estaba creando un sistema y de repente le hacía consulta a la inteligencia artificial para que mejorara ese código, ¿ya? Para que me lo perfeccionara. Pero ¿qué pasó? Yo detectaba huecos o detectaba problemas de los resultados que me estaba dando la inteligencia artificial. O sea, ¿qué es lo que hacía? Era como tener a alguien enfrente y decirle, no, mira, te estás equivocando, mejorá, cambia esto. O sea, yo le decía, no, ya lo hice de esta manera y me funcionó. Entonces la misma inteligencia artificial actualiza su código, actualiza sus respuestas. Perfecto. Y eso es lo que uno dice, que está educando también a la inteligencia, porque si usted viene y hace esa misma pregunta, ella tiene la solución al 100%. Ahora, creo de sobremanera que esto va a seguir cambiando el mundo. Claro. Va a seguir cambiando la mentalidad de los contadores y auditores y por lo tanto, pues las universidades son las primeras en llamarse a hacer cambios radicales. Cambios radicales que permitan actualizarse en muchos aspectos. La docencia va a tener grandes cambios. Por supuesto que va a tener grandes cambios. Pero vamos a hablar en otro webinar acerca del impacto de la inteligencia artificial en la educación, el cual no es el tema de ahorita, pero sí las universidades están llamadas a hacer cambios profundos en esto para adaptarnos a esos cambios que tenemos en forma disruptiva en este momento. Te voy a citar algo. En 1970, que yo estaba en el Arce, surgió la política de Estado a través de Walter Benecke. Sí, me recuerdo. La televisión educativa. Llegué con inteligencia artificial. La reforma educativa de Walter Benecke. Y entonces, ¿qué pasó? Que la televisión desplazó al maestro. Todos los maestros que daban inglés ya solo llegaban y encendían el televisor y nos dejaban oyendo al maestro por medio de la televisión. Y él se iba a tomar café. Mr. Turish. Entonces hoy con la inteligencia artificial peor, ya no quieren ver al maestro. Pues no, y también hay un tema bien importante, que la inteligencia artificial, o sea, tampoco no se convierte como en una amenaza para los profesionales. ¿Por qué razón? Porque la inteligencia puede ser nada más el asistente de todos los profesionales. Para que mejore su hacer docente. Correcto. Ahora, estamos hablando de universidades. Sería interesante que incorporaran ya esa nueva tecnología. Pero le surge. Claro, técnicamente. Claro. Vamos a pasar a la otra etapa. Okay. A manera de conclusión, Eduardo, una vez hemos abordado este tema, podemos establecer varias conclusiones. El mundo está cambiando y el mundo tiene que transformarse rápidamente en busca de esa mejora continua. Los contadores públicos deben de desarrollar nuevas habilidades y por lo tanto es importante buscar soluciones rápidas para que el contador pues no quede fuera de ese contexto. Y quizás finalmente los profesionales de la contaduría pública tienen que comprender que van a haber riesgos, van a haber cosas que van a impactar directo o indirectamente, pero depende del contador que ese impacto sea profundo. ¿Alguna conclusión adicional, Eduardo? La conclusión es que la inteligencia artificial no es una amenaza.
Al contrario, es un consultor individual de contador público. Que hoy, si tú te sentías débil en la profesión, con la inteligencia artificial, hoy estás hasta sonriente. ¿Por qué, mes? Solo te voy a poner un ejemplo mío, personal. ¿Va? Tengo que hacer cambio de toda la bibliografía en contaduría pública desde los 50 a los 2000. Sí. Mate todos los libros que venden en las librerías. Sí, hay que convertirlos. Sí, claro. Ahora que tenés la inteligencia artificial y que se te facilita. Creería de sobremanera que lo que tú me quieres decir es que tenemos que adaptarnos a ese cambio. Para ser más competitivos. Eso hace que nos enfoquemos en nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevas estrategias, nuevos aprendizajes, etc. Por lo tanto, vamos a establecer algunas recomendaciones importantes para ir cerrando este webinar. La primera recomendación es actualizarnos constantemente. Ese es lo primero. La segunda es comprender... Pero perdona. Sí, dime. La actualización, pero ahora enfocada a la inteligencia artificial. Claro, claro. La segunda es comprender los límites y las limitaciones que posiblemente esta inteligencia artificial pueda ocasionar. Sí. Aunque yo diría que debemos de meternos de lleno, sin miedo, sin temor, ¿verdad? Y ser cada vez mejores. En tercer lugar, tenemos que desarrollar nuevas habilidades para liderazgo y una comunicación más eficiente y eficaz. Posiblemente una comunicación más asertiva entre tú y el PRON, como dice el compañero Francisco. Y en cuanto principalmente te liderazgo. Sí, claro. Que no estés esperando que otro te empuje. Ahora, otra recomendación es enfocarse en el análisis de datos. ¿Cómo voy a hacer con esta gran masa de datos? Ingeniero en sistema, ayúdenme. Inteligencia artificial, vea este y este caso, etc. Luego, el hecho de trabajar en equipo con otros profesionales nos hace más humanos, porque comprendemos el sentir y pensar de uno y del otro, y por lo tanto, pues tenemos que buscar nuevas estrategias de comunicación. También es importante tener una actitud y una mente crítica. Crítica en el sentido de que esa mente tiene que ser reflexiva. No crítica destructiva, sino que crítica constructiva, con el objeto de adaptarnos a ese nuevo ambiente. Por último, creo de que esto ha dado un cambio sustancial y que nos va a producir a nosotros cuestiones que nos van a llevar de cara al futuro a tener mejores conocimientos, mejores estrategias, mejores formas de resolver los problemas, etc. ¿Algunas palabras finales, Eduardo? Para mí, yo preocupado estoy, ¿no? Pero fíjense lo que les quiero transmitir, por eso lo dejamos por último. Sí. Porque hoy en día que ha aparecido, llamémosle, este nuevo fuente de información, sí, me preocupa porque yo tengo que sacarle billetes a la inteligencia artificial. Claro. ¿Qué haces todo? Entonces, yo debo de estar rondeando, pensando, ¿cómo voy a hacer uso de la inteligencia artificial, pero sacarle el beneficio? No para mí, para la profesión y para todo. Sí. ¿Por qué me decís? Porque a través de la inteligencia artificial tenés la lámpara maravillosa. Claro. Si solo lo que necesitas es frotarla, ¿va? Claro. Ay, entonces, si yo eso lo logro, ya la hice. Te voy a poner un ejemplo que ya me pegó, ¿va? En una junta general de accionistas me hicieron preguntas técnicas y profesionales de empresa y inmediatamente se las vi bien ilustradas. Claro. Claro. Y no cobré. Claro, no cobré y me acordé de vos. Pero que me dijiste cobrar, Eduardo. Entonces ahora viene llamémosle lo que estamos hablando, que mediante el uso de la inteligencia artificial, la oficina a la cual tú pertenezcas cobre. Claro. Perfecto. Y no divulgues la inteligencia artificial. Perfecto. Amigos, estamos de cara a la nueva Conferencia Interamericana de Contabilidad, que va a ser la 35ª Conferencia Interamericana que se va a celebrar en Guatemala a través del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores. Nosotros como miembros de AICEP pues tenemos la obligación de promover estos eventos de tipo técnico. Esperamos pues que América Latina nos veamos muy pronto en Antigua Guatemala, ¿verdad? Y ojalá podamos compartir algunos pormenores a partir de la charla que hemos generado este día. Esperamos muy pronto estar con un próximo webinar y agradecer a Eduardo Blanco, su servidor Oscar Melgar y nuestro compañero Francisco Cruz
que nos han acompañado este día en este webinar. Muchas felicidades, contadores públicos de las Américas. Ok, gracias, Dios les bendiga, cuídense mucho.